Jesús en boda de Caná nos da un signo divinal. El agua en vino convirtió, anticipó sangre que dio. Allá en la cruz sangró de amor, por mi maldad la derramó, y salvación ya consiguió, es nuevo pacto del Señor. Nos ponemos de pé para hacer la lectura del Santo Evangelio para el día de hoy, que se encuentra en el libro de San Mateo, capítulo 2, versículos 13 al 18. Escrito está: después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías: se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Dios, que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo Jesús. Que el amor y la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes. Feliz Navidad a todos. Hoy la Iglesia recuerda el Día de los Santos Inocentes. Una de las cosas más dolorosas que existen es la muerte de un niño. Prueba de ello es que cuando ocurre un funeral de un niño, los llantos y lamentos son desgarradores. La pérdida o la muerte de un niño es algo muy doloroso. Y hoy el Santo Evangelio se centra en una situación un poco trágica, porque nos presenta un hecho doloroso, pero que está relacionado con el cumplimiento de una profecía que Dios había otorgado a través del profeta Jeremías y que se cumpliría en los días cuando Jesús todavía era un bebé. Las Escrituras nos muestran que Dios es fiel a su palabra. Y por lo tanto, esta tragedia nos recuerda un hecho singular que tiene también antecedentes dolorosos y trágicos. Todos recordamos que cuando algunos asesores del faraón de Egipto le sugieren que elimine a los niños, los varones, porque así se iba a multiplicar y iba a ser mucho más grande el pueblo de Israel viviendo en Egipto. Y esto produjo que el faraón tomara la decisión de eliminar a todos los niños. Pero Moisés fue salvaguardado de esa muerte, porque la propia Escritura nos muestra cómo Dios actúa, y Moisés es puesto en una canasta en un río por parte de su hermana,
y allí la hija del faraón lo ve y lo lleva al palacio para ser criado como un príncipe. El nombre Moisés significa salvado por las aguas. El nombre Jesús significa salvación. Paralelos no es algo fortuito, es algo que Dios había establecido. Moisés sería el líder de un pueblo de 3 millones de personas, el pueblo de Dios, Israel. Jesús sería el Salvador, no de un pueblo, sería el Salvador de la humanidad. Y por lo tanto, esta situación que describe el Evangelio de San Mateo, en la cual el rey Herodes planea una matanza de niños, con aquella suspicacia diciendo: quiero conocer al rey que nació, quiero ver al niño Jesús. Pero era una situación astuta que él había creado para saber dónde estaba Jesús. Y al no recibir la información por parte de los sabios de Oriente, él decide entonces ordenar una matanza de niños menores de 2 años hacia abajo, para que fueran totalmente ejecutados. Y estos niños fueron víctimas inocentes de un acto horroroso cometido por el rey Herodes. Pero tal como mencionamos hace unos minutos, esto tenía que ver también con la profecía que Dios había dado a través del profeta Jeremías, que hablaba de esta situación que se ejecutaría en los días cuando Jesús todavía era un niño muy pequeño. Las Escrituras nos muestran que todo esto era para dañar el plan que tenía el enemigo de Dios, porque así como Dios tiene un plan de salvación para la humanidad, el enemigo tenía un plan para tratar de dañar ese plan de salvación de Dios, y buscaba maneras, buscaba personas para tratar de ejecutar sus acciones. Pero aquí vemos en el Evangelio de hoy cómo Dios trabaja de una manera muy inteligente, porque se le aparece el ángel en un sueño a José. A pesar de que José es un personaje que aparece en las Escrituras, pocas veces se le menciona sobre la misma, pero aquí la Biblia nos muestra que el ángel se le aparece a Moisés y le dice: no temas, toma a María y al niño y múdate a Egipto. Y allí ocurrió que cuando se cumplieron los términos, el ángel vuelve y se le aparece en sueño a José y le dice: regresa nuevamente a Israel porque el niño ya está salvo. Herodes ha muerto. Entonces, allí se cumplen las promesas de Dios de preservar a nuestro Salvador a pesar de las amenazas constantes. Y lo vemos hoy día. A pesar de que han ocurrido hace más de 2000 años de la presencia de Jesús aquí en la tierra, algunos tratan de borrar el cristianismo. Sabemos que en muchas partes del mundo el cristianismo es odiado. Muchos cristianos son ejecutados, muertos, torturados, sus iglesias quemadas, Biblias destruidas, y todo con el propósito de frenar la expansión del cristianismo. Es decir, todavía hay acciones por parte del enemigo de Dios que trata de destruir la obra de Dios
la salvación que Cristo en la cruz del Calvario murió por toda la humanidad para darnos una esperanza de vida maravillosa. Y el enemigo no quiere eso para usted, ni para mí, ni para ninguna otra persona. Él quiere que rechacemos, neguemos a Cristo, Él quiere que le demos la espalda a la obra de Dios y por lo tanto no nos asombra las actividades que está realizando en diversas partes del mundo, tratando de frenar la fe cristiana. Tal vez usted haya visto escenas en las redes sociales de grupos extremistas tratando de impedir que cristianos celebren la Navidad, entrando a iglesias cristianas para destruir, evitando que los bazares típicos que celebran algunos cristianos en algunos países fueran totalmente clausurados o afectados. Entonces vemos que el enemigo todavía sigue muy activo. Está tratando de desestabilizar la obra de Cristo en diversas partes del mundo. Y hoy, día en el cual la Iglesia recuerda la matanza de los santos inocentes, nos ayuda a darnos cuenta de la importancia de mantener firme nuestra fe. Tal vez a algunos cristianos les ha tocado migrar a otros pueblos o a otros países para tratar de salvar su vida, como lo hicieron José, María y el niño. Pero otros tal vez no tienen la misma oportunidad, pero están mostrando su fidelidad, su lealtad al Dios de salvación. Aquel Dios que siempre está vigilante de aquellos que mueren por la fe. Hace algunos días atrás, después de Navidad, el día 26, celebraba la iglesia el martirio, o el primer mártir de la iglesia cristiana, que fue Esteban, que fue lapidado, muerto a pedradas por los enemigos de Cristo. Es decir, la iglesia siempre ha tenido como trayectoria mártires, gente que está dispuesta a sacrificar, incluso a entregar su vida por servir a Dios. Y esto no va a detenerse. Sabemos que los enemigos no van a terminar sus acciones en contra de la fe cristiana. Por lo tanto, nos queda a nosotros fortalecer cada día nuestra resolución de servir a Dios, no importa lo que ocurra a nuestro alrededor. Recordemos las sabias palabras de Jesús que dice que pueden matar nuestro cuerpo, pero no pueden destruir nuestras almas, mostrando Jesús que podemos perder físicamente la vida, como lo han perdido muchos cristianos en este siglo y en siglos atrás, pero han mantenido su lealtad al Rey de Reyes, y por lo tanto sus nombres están escritos, como mencionaba el libro de Apocalipsis que leímos hace unos minutos, están siendo inscritos en el libro de la vida de Dios, y por eso aparecen con características propias de aquellos que están salvos, ¿verdad? Aquellos que en el pasado murieron sirviendo a Dios. Por eso la Biblia describe el número de 144,000. Recordemos que las tribus en el antiguo Israel eran 12 y los apóstoles que escogió Jesús eran 12. Y si hacemos una operación matemática, multiplicamos 12 por 12, son 144, ¿verdad? Y 1000, que es un número bíblico que señala multitud. Y estos 144,000 están compuestos de la iglesia, ¿verdad?, del antiguo Israel y la iglesia cristiana fundada por Cristo. Estos recibirán las bendiciones del Señor
por mantener su lealtad, su fidelidad y su compromiso de servir a Dios. Eso es lo que las Escrituras nos motivan a nosotros en estos tiempos, en donde muchos olvidan el enfoque principal que es Cristo. Muchos adornos, luces, comidas, bebidas, fiestas, pero han olvidado a Cristo, que es la verdadera razón por la cual nosotros celebramos la Navidad. Nosotros nunca queremos perder ese punto de vista. Queremos seguir reiterándolos a todos nuestros vecinos, nuestra familia, aquellos que no conocen al Cristo de la Biblia, porque todavía nosotros creemos que porque la gente tiene una Biblia ya conoce a Dios, o porque la persona va a alguna iglesia ya la persona tiene una relación personal con Dios. Sabemos que eso no es algo automático, es algo que tiene que desarrollarse en la vida de cada persona. Recordemos que nosotros por naturaleza no somos identificados como personas espirituales, somos más carnales que espirituales. La espiritualidad la otorga Dios y por lo tanto para ser espiritual nosotros debemos desarrollar hábitos que demuestran y nos identifican como personas que están siendo bendecidas por Dios para que de esta manera puedan ser herederos de sus maravillosas promesas. Por eso queremos siempre recordar que acciones de los enemigos, por más que se perfilen, por más que traten de buscar la manera de dañar la obra de Cristo, no tendrán éxito. La Biblia muestra que a través del tiempo Dios daña los propósitos. Dañó el propósito del faraón de eliminar a los niños en Egipto y dañó el propósito del rey Herodes, que trató de dañar al autor de nuestra salvación, nuestro Señor Jesucristo. Así que no habrá armas que se levante contra Dios y pueda tener éxito. El éxito definitivamente es del Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo, quien tiene ya el control de las cosas y vendrá nuevamente ahora para llevar a su iglesia delante de la presencia de Dios, para que podamos tener las maravillosas bendiciones de parte de un Dios que no puede mentir, un Dios leal a su palabra y a sus promesas, y por lo tanto nosotros debemos continuar manteniendo nuestra lealtad. Sabemos que las cosas en este mundo no van a mejorar. La Biblia nos dice claramente que el hombre irá de mal a peor. Y pudiera haber una apariencia de mejoría, pero es engañoso. Es como aquella persona que ve una ilusión en el desierto, cuando sabemos que en el desierto no hay nada, no hay esperanza, no hay vida, no hay agua. Y la persona ve un lugar muy paradisíaco y muy llamativo que lo invita a buscar agua y buscar sombra para el sediento calor que hay en los desiertos. Así mismo es la escena de este mundo, un mundo engañoso, un mundo que quiere buscar una solución a los problemas lejos de Dios. Que el hombre sea el autor y constructor de los cambios que no vendrán por parte del hombre, que solamente estos cambios vendrán solamente por manos de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso oramos el Padre Nuestro, ¿verdad? Decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo, mostrando nuestro deseo, nuestro anhelo, porque el reino de Dios se haga una realidad en nuestras vidas.
Y desde la presencia de Jesús aquí sobre la tierra, nos señaló que Él es el reino al cual debemos mirar siempre y no perder nuestra mirada hacia otros lugares o mirar a nuestro alrededor o incluso fijar nuestra mirada en cosas que no son eternas, que son pasajeras, que son superficiales. Por eso damos toda honra y gloria a nuestro Dios maravilloso y que su gracia maravillosa siga viviendo en nuestra vida en esta época de Navidad, época de alegría y de recordar siempre al que nació en un humilde pesebre y que murió en la cruz del Calvario para darnos la vida, la esperanza eterna de cambios maravillosos que todos necesitamos. Gracias a Dios por recordarnos un año más de esta realidad que siempre queremos mantener activa en nuestra mente y nuestro corazón para recordar que Dios sí tiene cambios verdaderos para cada uno de nosotros. Oremos. Y que la paz de Dios, que supera todo entendimiento y pensamiento, llegue a lo más profundo de nuestra mente y de nuestro corazón en Cristo Jesús. Amén.